Mi nombre es Manuel Fernández, soy del Departamento Técnico de Origen y en este nuevo Technical Cascade hemos decidido el Departamento Técnico centrarnos un poco más en las incidencias que nos suelen llegar más, en algunas funcionalidades a lo mejor que los usuarios demandan y, y que pueden reducir ese tiempo que los técnicos echamos en sacar planos, en realizar toda esa documentación necesaria para nuestras piezas, ¿no? En primer lugar, bueno, os voy a explicar un poco, para los que ya habéis asistido a otro tipo de presentaciones, bueno, la herramienta que usamos para esta presentación es TeamViewer, que tenéis esta ventana a través de la cual podéis contactar conmigo, podéis hacer algunas preguntas y bueno, eso simplemente para que podamos comunicarnos a través de esta plataforma. Bueno, vamos realmente a lo que es la presentación, ¿vale? Va a ser una presentación rápida, lo más compacta posible, de forma que tengáis una idea general de qué es lo que vamos a presentar. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? En primer lugar, es lo que todos los técnicos ansiamos, ¿no? En nuestro día a día, que es reducir al fin y al cabo al máximo las tareas cotidianas. El tiempo que se echa en la creación de planos, el tiempo que invertimos a la hora de crear esa documentación técnica, consume un porcentaje bastante alto del tiempo que estamos diseñando. Entonces, al final, el tiempo que nosotros queremos echar a la hora de diseñar se ve consumido simplemente por esta creación de plano. Entonces, por eso, ¿qué es lo que queremos? Que los diseñadores de las empresas, que al final acabemos invirtiendo nuestro tiempo en las tareas propias del diseñador, ¿vale? Que es la de todo el diseño de esas piezas y no en tareas de creación de documentación técnica. Del mismo modo, otro de los objetivos en los que nos vamos a centrar y para lo que está diseñada esta presentación es para la reducción de errores y homogeneizar esa documentación técnica, de forma que todos los planos tengan una misma estructura visual, ¿vale? Que cuando un plano de nuestra empresa le llegue a un proveedor o le llegue a un cliente, de un simple vistazo sea capaz de reconocer que ese plano pertenece a nuestra empresa, de forma que nuestra identidad esté incluida en los planos también. Y por último, hacer que el software trabaje por nosotros. Al fin y al cabo, tenemos unas herramientas muy potentes de diseño, unos ordenadores, tenemos unos software que pueden estar 24 horas trabajando, ¿vale? De forma que aprovechemos eso, ¿vale? Y ahora os voy a ir explicando un poco cómo lo vamos a ir haciendo. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser una creación de plantillas de piezas, ¿vale? De nuestras piezas que nosotros diseñamos en nuestro día a día. Voy a simplemente daros una pincelada para que vosotros conozcáis de qué forma se pueden personalizar esa plantilla y que sea homogéneo para todo el departamento de diseño. También vamos a ver cómo agilizar el proceso de creación de planos con plantillas personalizadas. De esta forma, vamos a ser capaces de crear nuestras propias plantillas con nuestros cajetines personalizados para la empresa y no tener que echar un tiempo que no es necesario en esa creación de plan, ¿vale? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos? Que los técnicos reduzcan al máximo su tiempo de trabajo en el tema de planos. Del mismo modo, bueno, vamos a ver algunos ejemplos del proceso de trabajo.
ejemplo del proceso de trabajo con una pequeña pieza que vamos a hacer. Y vamos a automatizar tareas repetitivas, ¿vale? Con eso que viene instalado en serie con SolidWorks, que es el programador de tareas o el Task Manager, ¿vale? A través de ese programador de tareas vamos a hacer eso que os decía al principio, que el software trabaje por nosotros. Vale, vamos a proceder a la presentación como tal. En primer lugar vamos a abrir SolidWorks. Vamos a abrir una pieza, ¿vale? Una pieza genérica. Y vamos a modificar esas propiedades del archivo, ¿vale? Haciendo clic en la parte superior, nos aparece este desplegable, donde podemos ir modificando las propiedades. En este caso, vamos a definir las propiedades de una pieza, ¿vale? Vamos a crear una plantilla, de forma que siempre nos tome el material, por ejemplo, el material o el peso, en este caso, y nos lo toma automáticamente en este caso, la masa, efectivamente. Nos lo toma de la pieza. En este caso, si queremos añadir alguna propiedad propia que no esté en el listado de propiedades, podemos directamente escribir. En nuestro caso, vamos a escribir autor origen. Va a ser una propiedad de texto. Y en este caso, vamos a hacer que aparezca Manuel, ¿vale? Como que yo he creado esta pieza. Una vez tenemos esas propiedades especificadas, vamos a proceder a guardar como plantilla de pieza. ¿Vale? Por defecto se guarda en la carpeta de plantillas. Vamos a ponerle Technical Cupcake, por ejemplo, y le damos a guardar. De esta forma, cuando vayamos nosotros a crear una nueva pieza, nos aparecerá aquí la plantilla que acabamos de crear. De esta forma, importará todas las propiedades. Vamos a hacer una pequeña pieza simplemente de ejemplo, ¿vale? Pequeño croquis aquí. Simplemente para que os pueda mostrar cómo se puede hacer este tipo de personalizaciones, la forma en la que se puede reducir este tipo de trabajo, ¿vale? Tenemos aquí una pequeña operación. ¿Y qué es lo que queremos al final con todo esto? Reducir el tiempo, ¿vale? Reducir el tiempo de creación de planos, reducir el tiempo de creación de piezas, que al final todos estos elementos se pueden automatizar y muchas veces pues o no se es consciente de que se puede automatizar o simplemente no nos podemos hacerlo. Le vamos a aplicar un material a esta pieza. Y vamos a crear un nuevo plano. En nuestro caso, no aparece en plantillas porque aún no hemos automatizado esas plantillas. Y le damos a editar el formato de hoja. Vale, de esta forma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Modificar ese cajetín. ¿Vale? En primer lugar, tenemos aquí un cajetín, el cajetín que viene por defecto de SolidWorks, y vemos cómo podemos automáticamente modificar todos los nombres, todas las cuadrículas, simplemente pulsando, eliminando, ¿vale? Si queremos a lo mejor tomar eso como referencia, ese cajetín, ¿vale? Vemos ahí esas descripciones, que son descripciones que están relacionadas con las propiedades del documento, ¿vale? En nuestro caso, lo que queremos es que nuestro cajetín tome una propiedad diferente, que en nuestro caso va a ser el nombre de archivo. Que automáticamente nos tome el nombre de archivo de la pieza. ¿Vale? De forma que no tenemos que rellenar
nada más. ¿Vale? Sigo modificando ese cajetín, como veis, muy sencillo de simplemente modificar. Ya os digo que se puede o modificar el cajetín que viene por defecto o crear nosotros uno nuevo. Y aparte, todo este cajetín se trata de un simple croquis, ¿vale? Como veis, se puede modificar simplemente con las herramientas propias, del croquis. Vale. Ya cuando veamos que nuestro cajetín está correcto, ¿vale? Podemos ir añadiendo los datos que nosotros queremos que vaya tomando de la pieza original. En este caso, vamos a decirle que nos tome algunas propiedades. Seleccionamos el modelo que se encuentra ahora mismo en nuestro cajetín, ¿vale? Y nos aparece el listado de propiedades. Ese listado de propiedades hace referencia a la pieza que nosotros hayamos insertado, ¿vale? De forma que tenemos, en primer lugar, que insertar la pieza, ¿vale? Eso es importante que lo recalco para que veáis que es necesario, en primer lugar, insertar la pieza, y una vez insertada la pieza, es capaz de reconocer las propiedades. Esas propiedades que nosotros habíamos hecho estandarizadas, ¿vale? Insertamos las tres vistas y veis como aquí aparece esa pieza 9 con el material, con el peso y con las diferentes propiedades que ya ha tomado, de las propiedades personalizadas que habíamos hecho anteriormente. Podemos modificar ese cajetín y en este caso vamos a darle que esté diseñado por, y aquí es donde vamos a insertar esa propiedad que nosotros habíamos creado anteriormente, esta propiedad de autor origen que habíamos creado al principio, donde aparece el autor de esta pieza, ¿vale? En este caso, seleccionamos el modelo encontrado aquí y ahora sí nos aparecen esas propiedades, ¿vale? Recordad que tenéis que insertar primero la pieza para que os aparezcan las propiedades propias del modelo, ¿vale? Seleccionamos, eso se puede colocar en el sitio que nosotros queramos, modificar las propiedades, centrarlas, diferentes opciones básicas de creación de texto. Esas relaciones, en este caso, se pueden modificar y se pueden tomar diferentes propiedades, ¿vale? Diferentes propiedades del archivo, no solo algunas que hayamos creado, sino las que vienen por defecto. En este caso, por ejemplo, la fecha de creación, ¿vale? Seleccionamos el formato de fecha que nosotros queramos, ¿vale? Y automáticamente se añade a ese cajetín que estamos personalizando. Como veis, tiene se puede modificar la tipografía de forma que sea siempre personalizada, de forma que siempre se reconozca con la identidad corporativa de nuestra empresa. Del mismo modo, se puede insertar la imagen de nuestra empresa. En nuestro caso, seleccionamos el logotipo, lo redimensionamos para que nos aparezca con la escala deseada y lo colocamos en la posición que queramos. En este caso, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar esa línea. Una de las cosas con las que me he encontrado alguna que otra vez en alguna duda de cliente es que al crear este cajetín, los clientes importan el cajetín desde AutoCAD. ¿Y cuál es el problema? Que si se importa una imagen, un logotipo de una empresa, ¿vale? Esa imagen, al importarla, se convierte en miles de líneas, ¿vale? Se vectoriza de alguna forma y al final lo único que hace es cargar que el documento pese bastante más, ¿vale? Entonces, intentar evitar esa importación de ese logotipo, simplemente, mucho más sencillo, se crea ese cajetín nuevo en SolidWorks y se inserta la imagen, ¿vale? Y así no tenemos ese problema
que aparece a la hora de importar desde AutoCAD. En la pestaña formato de hoja, ¿vale? Tenemos ahora un borde automático que nos permite modificar todo ese borde, ¿vale? Todas las columnas y las filas, modificar los márgenes de forma que se adecue a lo que nosotros deseamos que se vea, modificar el grosor de la línea, todo lo que vosotros veáis oportuno. Así como el diseño de las líneas de división del formato, etcétera, ¿vale? Tenéis aquí toda una serie de opciones que podéis ir modificando, ¿vale? Del mismo modo, también se redistribuye automáticamente si vamos modificando el número de filas o columnas, ¿de acuerdo? De esta forma, mucho más sencillo y con un simple clic se puede cambiar eso. De esta forma, ¿vale? Vamos a crear una máscara de imagen de forma que oculte parte de ese borde, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si a lo mejor queremos crear una lista de materiales, por ejemplo, que ocupe esa esquina, pues simplemente ocultamos esos números de esa esquina para que no nos aparezca en nuestro modelo. ¿Vale? En primer lugar, vamos a eliminar esa pista que nosotros habíamos creado. ¿Vale? Y vamos a decirle que inserte unas vistas predefinidas. De esta forma, cada vez que nosotros creemos una pieza, ¿vale? Cada vez que nosotros creemos un nuevo modelo, creamos un plano basado en esta plantilla que estamos modificando, que estamos creando desde cero, y automáticamente nos va a tomar las vistas que nosotros queramos por defecto. Hay muchos clientes que al final los planos que realizan son A, B y C, ¿vale? Siempre son las mismas vistas las que se van a crear. Entonces, de esta forma mucho más sencilla de que automáticamente te tomen las vistas, siempre las mismas vistas para el modelo. En este caso, hemos creado un alzado, una planta y un perfil. Y vamos a crear también una pequeña vista isométrica, ¿vale? Que la colocaremos ahí, por ejemplo. ¿Vale? Como veis a la izquierda, se puede modificar también el estilo de visualización, ¿vale? Y las propiedades, la escala, la calidad, lo que nosotros vayamos queriendo. ¿Vale? Le damos clic en aceptar y guardamos esta plantilla. Como veis, automáticamente se guarda en nuestra carpeta de plantillas. Guardamos como plantilla de dibujo, modificamos el nombre. En este caso vamos a ponerle Technical Cupcake. Y guardamos esa plantilla. De forma que tenemos aquí nuestra vista y ahora aparece ahí esa plantilla que nosotros hemos creado. Le damos a aceptar y como veis, automáticamente nos aparecen las tres vistas. Ya os digo que esto se puede personalizar tanto como queramos. Ahora vimos un ejemplo sencillo que os he mostrado, pero se puede hacer planos más complejos, añadirle más vistas, ¿vale? En este caso vamos a guardar el formato de hoja, que lo que nos guarda es el tamaño, lo que viene a ser el papel donde vamos a ir creando esos planos. Y bueno, os voy a enseñar aquí algunas plantillas, ¿vale? Una plantilla, por ejemplo, que hemos personalizado nosotros. Lo que quiero enseñaros con esta nueva plantilla es que, se pueden crear todos los campos que vosotros queráis, ¿vale? Simplificar el cajetín o hacerlo más complejo, pero sobre todo, lo que quiero que veáis, os voy a mostrar aquí en esta capa, es que es simplemente un croquis,
¿vale? Son croquis con sus cotas, con sus medidas determinadas, ¿vale? Y que se crea simplemente añadiendo líneas, añadiendo cotas, añadiendo notas de texto, ¿vale? Añadiendo la imagen con nuestro logotipo y todo referenciado a la hoja como tal. Ahora os voy a mostrar la segunda parte, ¿vale? Una vez que nosotros hayamos hecho nuestras plantillas, hemos hecho nuestra plantilla de piezas, hemos hecho la plantilla de documentación, de forma que automáticamente esa pieza que nosotros tenemos en 3D se cree ese plano con las vistas que nosotros queramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? La parte esa que decía yo de hacer que el software trabaje por nosotros. El software, los ordenadores no necesitan descansar, de forma que podemos hacer que se puedan automatizar todas esas tareas cuando nosotros no estamos en la oficina, por ejemplo, por la noche, ¿vale? Se puede crear una serie de tareas que se vayan activando por la noche, de forma que a lo mejor, como vamos a ver ahora, se puede lanzar una impresión de unos archivos a las 2 de la mañana, ¿vale? Cuando no hay nadie en la oficina, de forma que cuando nosotros lleguemos a la mañana siguiente a nuestra oficina veamos todos los planos ya impresos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una tarea que es una creación de dibujo, ¿vale? Modificamos el título de la tarea, por ejemplo, vamos a decirle creación de dibujo en la noche, ¿vale? Por ejemplo, insertamos la plantilla de dibujo que nosotros acabamos de crear, ¿vale? Esa plantilla de forma que las vistas automáticamente las vaya tomando de ahí. En este caso, vamos a agregar una carpeta y vamos a decirle que todos los documentos que se encuentran en esa carpeta, ¿vale?, realicen esa operación, ¿vale? En nuestro caso, todos los documentos que se encuentren en la carpeta Technical Cupcake se van a convertir a plano, ¿vale? Todos los tipos de archivos que sean .prt o bueno, de pieza. En este caso, vamos a decirle que nos cree esos planos en una nueva carpeta, ¿vale?, que nosotros ya hayamos definido como plano, y vamos a programarlo para que nos salte en unos minutos, mientras os explico el resto de tareas. Bueno, simplemente aclarar que el programador de tareas no está todo incluido en el SolidWorks estándar. Y bueno, aquí vemos cómo nos aparece ahí el listado de tareas, ¿vale? El listado de tareas que nosotros vayamos a ir definiendo, ¿vale? A la izquierda, como veis, hay bastantes tipos de tareas diferentes, como es convertir archivos o actualizar archivos si no queremos ir actualizando, importación de archivos, por ejemplo, bastante interesante, ¿vale? O actualización de las propiedades, de esas propiedades personalizadas que nosotros habíamos hablado antes, ¿vale? Todo eso se puede actualizar, incluso operaciones de simulation, ¿vale? A lo que queramos. En este caso vamos a crear, de acuerdo. Aquí nos acaba de saltar la tarea. Como veis arriba aparece una pequeña pestañita, de forma que automáticamente se acaban de crear esos planos, ¿vale? Salta la pestaña de SolidWorks, ¿vale? Y se crean esos planos de forma automática. En este caso vamos a crear una segunda tarea y le vamos a decir que esos planos que se habían creado en nuestra carpeta de planos se impriman a una cierta hora, ¿vale? En nuestro caso vamos a decirlo que se impriman en PDF, ¿vale?, de forma que lo podáis ver, y ahí la hora de inicio y la hora de final. Vale. Como os había dicho, bueno, dependiendo del paquete de SolidWorks que vayáis teniendo, pues en SolidWorks Premium habrá una serie de tareas, en Professional habrá menos tareas disponibles a hacer, y en SolidWorks Standard estarán las tareas básicas, ¿vale?
dependiendo de eso de la licencia que vosotros tengáis. En este caso hemos lanzado una tarea, ¿vale? Que en nuestro caso lo habríamos lanzado, por ejemplo, pues a las 12 de la noche, cuando no hay nadie en la oficina, y automáticamente se nos va a crear todas esas configuraciones, todas esas tareas que nosotros hemos decidido, ¿vale? En este caso, imprimir archivos, ¿vale? O creación de dibujos, o lo que a nosotros más nos convenga. De forma que no tenemos que gastar ese tiempo en una tarea tan simple como es lanzar una impresión. ¿Vale? Vemos aquí cómo se vuelve a lanzar SolidWorks y nos aparece ahí nuestro PDF. Nuestro PDF con las pistas que nosotros habíamos creado del plano. ¿Vale? En este caso se ha impreso en un A4, pero todo eso es completamente configurable. ¿Vale? Se puede modificar esa tarea. ¿Vale? En nuestro caso, la tarea de imprimir archivo. Y aquí en las opciones tenemos las opciones de impresión normales y corrientes, ¿vale? A las que estamos acostumbrados. En propiedades podemos modificarlo, en la configurar impresión, en este caso vamos a darle que sea una 3 y que esté en horizontal. No solo se puede imprimir en PDF, sino que realmente se puede imprimir también de forma física. ¿Vale? Y simplemente ahí vamos creando toda esa serie de tareas que nosotros queremos que se vayan realizando mientras nosotros no estamos en la oficina. Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que hemos visto en esta presentación? Bueno, reducir al máximo las tareas que nos toman tiempo, tareas que son muy sencillas y que no es necesario que gastemos nuestro tiempo de diseño en la creación de planos sencillos, de vistas, ¿vale? Eso, invertir nuestro tiempo en las tareas propias del diseñador, reducir los errores que se pueden crear en la creación, que pueden aparecer en la creación de planos, homogeneizar esa documentación técnica y al fin y al cabo hacer que ese software trabaje por nosotros. Simplemente recalcar que si tenemos la oportunidad de que las máquinas trabajen por nosotros mientras nosotros no estamos en la oficina, pues bienvenido sea, ¿de acuerdo? Sin más, bueno, agradeceros a los que hayáis asistido. He visto que algunos habéis tenido problemas de audio, hemos estado intentando solucionarlos, pero de todas formas se os enviará el enlace al vídeo que subiremos en YouTube. Y bueno, si tenéis cualquier duda, me podéis contactar a través de ese correo o a través del teléfono, ¿vale? Y bueno, sin más, muchas gracias por asistir y nos vemos el mes que viene en el próximo Technical Cupcake. Un saludo.